El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre, hoy día, segundo domingo de Adviento, coincide esta gran fiesta de la Inmaculada Concepción. Y tenemos este privilegio de poder celebrarla incluso el día de hoy. Esta fiesta para la Iglesia tiene una grandísima trascendencia, una grandísima. La fiesta de la Inmaculada, hoy día, ¿a nosotros qué nos dice? Una fiesta muy actual. Primera lectura que hemos escuchado de este primer libro de la Biblia, cuando nos revela Dios el origen de todos los males, de dónde vienen todos los males. Y nos dice Dios que el origen de todos los males, queridos hermanos, guerras, hambres, enfermedades, desgracias, todas las desgracias, fíjate, todas las desgracias vienen del pecado. En primer lugar, del pecado original, pero también de nuestros pecados personales. Esto nos puede parecer a nosotros exagerado, pero mira, nosotros, creyentes, nosotros creemos en primer lugar a lo que nos dicen nuestros sentidos. Si yo veo verde, digo, pues es verde, ¿verdad? El pasto es verde, eso me dicen mis sentidos. Pero también mis sentidos se pueden equivocar, por eso hay enfermedades de la vista, por ejemplo. Entonces, nosotros, para eso también tenemos como otra fuente de conocimiento que es la razón, nuestra inteligencia. Y así con la inteligencia, pues, ¿cuántas cosas descubrimos? Estudiando, razonando. Y entonces la luz de la razón es más que los sentidos. Porque si yo veo verde y el doctor me dice: no, eso no es verde, es rojo, usted tiene problema en la vista, pues hago caso y uso gafas y ya me corrigen el problema. Entonces la razón es una luz más poderosa que los sentidos. Pero para nosotros los cristianos, creyentes, católicos, la luz de la fe es más poderosa que la razón. Por eso el cristiano, si bien obedece a sus sentidos, más obedece a la razón y más obedece a la fe. La fe y la razón no se contradicen, se complementan, pero es más la luz de la razón. Nuestra razón se puede equivocar, ciertamente. ¿Cuántos se han equivocado?
Fíjate, incluso en este dogma de la Inmaculada Concepción, el gran Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes sabios, de los más grandes que ha tenido la Iglesia, Santo Tomás decía que María no podía ser inmaculada desde su concepción. Él no entendía, con todo el poder de su razón, no lograba entender esto. Pero la Iglesia sigue meditando, sigue reflexionando y entiende con el paso del tiempo, y ahí está el Papa Pío IX, dice, María es inmaculada desde su concepción. Y entonces, fíjate, la luz de la razón es más poderosa. ¿Por qué? Aquí hay algo que conviene que nosotros lo entendamos bien. Lo que se dice, nosotros creemos, por ejemplo, aquí está la Eucaristía. Y la razón nos puede decir muchas cosas. Pero ¿qué nos dice la fe? La fe nos dice, aquí está tu Dios. Porque Jesús ha dicho, aquí, esto es mi cuerpo. Nuestros sentidos, nuestra razón nos dice algo, pero la fe, la palabra de Dios nos dice, es Jesucristo. Y nosotros doblamos la rodilla porque nosotros nos fiamos de Dios. Dios no nos puede mentir. Dios es bueno, jamás nos puede mentir. Si nuestros padres, nosotros confiamos en ellos, cuánto más en el Dios fuente de toda bondad. Por eso, nosotros, al creer a Dios, creemos a la misma verdad. Dios verdadero, Dios fuente de toda verdad, no puede engañarnos. Y entonces, basado en esa realidad, hoy la Iglesia nos dice, mira, una de las verdades que nos enseña esta fiesta de la Inmaculada Concepción es que el pecado es la raíz de todos los males. El pecado de Adán, en primer lugar, el pecado original y el pecado personal. Se peca, queridos hermanos, se desobedece a Dios y tiene que entrar la destrucción en el mundo, en la vida. Así fue con el primer pecado. Y a Dios le había dicho a Adán, de todo puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir, o sea, tú eres autónomo, pero tienes dependencia de mí. No es plena tu autonomía. Tienes que aceptar el bien como bien, si yo lo digo. El mal como lo mal, si yo lo digo. Eso es Dios, ¿no? Y entonces Adán, lo que hace el pecado original es decir, Dios, yo decido que es bien. Aunque tú digas que está mal, yo lo decido. Entonces ahí ese es el pecado. Desobedeció, se rebela contra Dios y entonces por eso, de una manera maravillosa, como Dios le revela y le dice, Adán, mira, has comido, dice, has comido del árbol del que te prohibí comer, y entonces le dice, a Adán le dice, ¿has comido? Por eso se estaba escondiendo, pues le dice, vas a morir. Si comes de él, vas a morir. Luego entra la muerte. Entra la muerte. Si comes de ese árbol, morirás. O sea, la manera maravillosa de hablarnos la Sagrada Escritura, queridos hermanos. ¿Cuál es la peor desgracia humanamente hablando? La muerte. Ese es. Es una manera de decir la muerte es la condenación. Es decir, Adán entra el pecado y ya tienes en ti, por ese pecado, el gran riesgo de perderte eternamente. Cristalizar esa muerte en la condenación. Y hoy, fíjate, ¿por qué es esto que subraya esta fiesta? Porque Inmaculada Concepción significa inmaculada, incarencia de, mácula, mancha, María, concepción, desde su concepción, desde
el momento de su existencia, María no tiene ni un pecado, ni siquiera el pecado de Adán. Dios la libera. Dios no quiere en su madre el pecado. En todo semejante a nosotros, María, excepto en el pecado. En ella no hay rastro de pecado. Porque a través de ella, a través de su Hijo Jesús, quiere bendecir. Y Dios cuando bendice no quiere pecado. No hay pecado. Fíjate, ¿ves? Ahí está. Dios quiere bendecir, darnos todo el bien, no quiere mal para nosotros, y ese canal, ese vehículo que va a utilizar, que es su madre, la libra de todos los pecados personales e incluso del pecado que heredamos todos nosotros, del pecado de Adán. Que heredar ese pecado, queridos hermanos, no nos hace malos, pero sí, todos lo sabemos, eso nos inclina y nos hace frágiles y podemos pecar. Por otra parte, fíjate, si bien aquí Dios nos habla del origen de todos los males y el mal de todos los males, que es el pecado, entonces Dios nos invita aquí a luchar contra ese mal. Por eso que el cristiano no puede amar el pecado, no puede. Y vivir en el pecado, queridos hermanos, habitualmente no. Por eso tenemos nosotros el sacramento de la confesión para liberarnos de eso. Y si pecamos, por nuestra debilidad, no temamos acercarnos a Dios, porque Dios sabe que hay esa debilidad en nosotros, que nosotros no tenemos el privilegio de la Virgen María. Por eso tiene compasión de nosotros. Pero ya nos va mostrando el modelo. Por otra parte, fíjate, esto debemos aplicarlo también a nuestra sociedad. Nuestra sociedad va camino de muerte, queridos hermanos, camino de destrucción, si el pecado toma carta de ciudadanía. Y hoy estamos viendo eso, cada vez más. Los pecados, toda clase de pecados, como haciéndose común parte de la vida. Si nosotros tenemos fe, lo que le dijo a Adán, si comes, morirás. Esto no va camino de bien, camino de pecado no va bien. Y esto lo estoy diciendo yo a cristianos. Por eso el cristiano tiene que luchar a brazo partido por erradicar el pecado, amando al pecador, pero odiar el pecado. Y hoy se quiere, por todos lados, se quiere legalizar y aprobar y como que normalizar el pecado. Por otra parte, querido hermano, estamos segundo domingo de Adviento, fíjate. En este segundo domingo de Adviento, se suenan las palabras de San Juan Bautista. La iglesia nos recuerda esas palabras. Preparad el camino del Señor. Fíjate. San Juan Bautista se aparece al pueblo de Israel y le dice, preparen el camino del Señor. Dios ya viene. Jesús iba a empezar su tarea de misionero. Y San Juan Bautista es el que prepara al pueblo para que lo acojan al Señor. Y esta predicación también vale para hoy, para nosotros. Mira, Dios va a venir. Ese es el Adviento. Va a venir en la Navidad de una manera litúrgica y también renovando sus dones, sus gracias, porque eso es lo que vivimos en la Navidad. Pero también Dios va a venir. Es la segunda venida. Y Dios de hecho va a venir para ti si te mueres. Ahí te vas a encontrar con Dios. Dios te vas a encontrar con Él. Entonces dice la Sagrada Escritura por medio de San Juan Bautista, prepárate. Prepárate para acoger la gracia de Dios, ese don de Dios. Si quieres que cuando Dios se encuentre contigo, puedas experimentarlo como amigo, como perdón, fíjate, ¿qué les decía San Juan Bautista? ¿Cómo podían prepararse? Hacer obras de penitencia. ¿Qué son obras de penitencia?
limosna, ayuno, oración. No podemos pedir, queridos hermanos, si tienes incluso apego al pecado, no podemos pedir, Dios mío, líbrame de mis debilidades. ¿Ves? Ahí está. Eso podemos, mínimo. Porque, queridos hermanos, muchas veces somos débiles y caemos en el pecado. Pero hoy día también nos recuerda la iglesia, tenemos una madre que sabe de nuestra debilidad, y hoy la iglesia nos dice, acude a ella. Y acudamos a nuestro Padre, que es Dios, que siempre nos mira con misericordia. Por eso siempre nos espera en el confesionario, en el instrumento de Dios, el sacerdote, para perdonarnos. Oración, limosna. No puedes hacer algo de sacrificio, es eso. Penitencia. Eso es lo que decía San Juan Bautista. Precisamente hoy día, fíjate, en Chile, los obispos han declarado hoy día una jornada de oración y penitencia, porque el pueblo lo está pasando mal por muchas circunstancias, y la iglesia, ¿qué le ha dicho? Hagamos penitencia, oración. ¿Ante quién? Ante la Virgen. Por eso al final vamos a consagrarnos en el reinado de María, lo hemos organizado así. Hoy día nuestra Madre, a la Virgen. Vamos a orar de pedirle, Madre, tú reina en nosotros, porque somos débiles. Nadie es fuerte, queridos hermanos, nadie. Dios lo sabe, Dios sabe, no somos como la Virgen. La Virgen es una excepción extraordinaria. Por eso también, eso para nosotros es un gran consuelo. María desde el cielo no nos mira indiferentes, mira como una madre mira a sus hijos y sufre por nuestras debilidades. Pero hoy día su fiesta, hoy nosotros vamos a renovar esa consagración de nuestro bautismo, a ella entregarnos y pedir también por nuestro pueblo, por nuestros jóvenes, para que no los eduquen en el pecado, porque hoy, qué pena da, queridos hermanos, en cuántas naciones están educando a los jóvenes, a los niños, acostumbrándolos al pecado. Y hoy la Virgen nos dice, eso no es camino. La luz de la fe nos dice, ya ven, si, como les expliqué, cómo es la luz de la fe para el cristiano y cuán razonable es, pues esto va camino de muerte si se sigue viviendo en pecado. Por eso, revisemos también las sociedades, la cultura. Cuanto más cristiana ha sido una cultura, una sociedad, cuanto más se ha dejado llevar del espíritu cristiano, tanto mejor ha ido, tanto mejor. Y eso pues le pedimos a nuestra Madre que sea también, que ojalá nosotros también podamos ser protagonistas de esto, porque esto, queridos hermanos, no es cuestión de poder económico, social, no, es cuestión de decisión personal. Si queremos que no entre la muerte en el mundo, empieza por ti, empiece por mí. Decir no al pecado, decir sí al amor de Dios, por nosotros, y tratar de animar a los que nos rodean a eso. Es así, no hay otra manera. Revisen la historia, cómo han sido esos grandes forjadores de las sociedades cristianas, los grandes hombres providentes de nuestra sociedad. Hace poquito celebrábamos a San Ambrosio, obispo de Milán, uno de los grandes, junto con San Agustín, los grandes que forjaron en la cultura cristiana. ¿Cómo empezaron ellos? No se hicieron problema, empezaron a vivir ellos en esa fe con toda intensidad, animaron a su entorno, hicieron lo que pudieron, y así empiezan los grandes cambios. Precisamente San Ambrosio y San Agustín están en el nudo del cambio que se da de una iglesia perseguida, terriblemente perseguida, hasta el 315 más o menos. Muere en el 375, 74 San Ambrosio,
pero es el nudo de una iglesia sufrida a una iglesia en paz, pero que tiene que informar su espíritu, tiene que comunicar a la sociedad. Y ahí está, lo consiguieron. Pidamos al Señor también por eso que suscite en su iglesia hombres y mujeres que se comprometan así, porque no hay otra, queridos hermanos, no hay otra salida incluso para este mundo en que estamos viviendo. Por eso depende de ti, depende de mí. Nada más, queridos hermanos. Amén.